aunque siempre han estado aquí, a veces invisibles, a veces dolorosamente presentes, ya sea en la comida, en el bosque, en las paredes de casa, en nuestra piel y hasta en nuestros órganos internos, es muy poco todavía lo que sabemos acerca de los hongos. Se estima que existen entre 2.2 y 3.8 millones de especies, de las cuales solo 120.000 han sido identificadas, y de estas las más comunes nos parecen completamente extrañas. Sin embargo, los hongos son absolutamente fundamentales para mantener la vida en nuestro planeta, pues son ellos los encargados de reciclarlo todo: las hojas, los troncos, los cadáveres, la comida podrida, incluso algunos tipos de plástico, y movilizan cantidades enormes de nutrientes. Por otra parte, diferentes culturas de México poseen una relación y un conocimiento avanzado de los hongos que crecen en sus territorios. Desde hace muchos siglos, los utilizan no solo como alimento y medicina, sino también como una forma de acceder a otros estados de conciencia. Los hongos son todo menos simples, aparecieron mucho antes que nosotros en este planeta y por lo tanto nos llevan una ventaja de milenios en términos de evolución. Se nota, por ejemplo, en sus diversas maneras de reproducirse, de moverse y de formar simbiosis beneficiosas con organismos muy diferentes a ellos. Los hongos son tan sofisticados y eficientes que nos obligan a preguntarnos en qué consiste realmente la superioridad evolutiva y la inteligencia. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más del programa de la Revista de la Universidad. Con nuestro tema de hongos nos ponemos súper a la moda, no solo porque se comen y son deliciosos, sino porque también se discute su uso recreativo y médico cuando hablamos de hongos alucinógenos. Hoy invité a mi tocaya de apellido, a Sonia Báez, aquí presente con nosotros. Ella es socia en una compañía de inversiones en biotecnología, de hecho, socia fundadora. Está enfocada en salud mental, la fundaron en 2018 y se interesa en los hongos psilocibes, sobre todo por el asunto o una preocupación, Sonia, que tienes por las enfermedades mentales, también el estrés postraumático, son como una pandemia silenciosa en el mundo actual. Tu meta, dices por ahí, es encontrar métodos revolucionarios para el diagnóstico y la intervención en el área de la salud mental. Así que bienvenida, Sonia, y cuéntanos en qué va tu búsqueda de métodos revolucionarios. ¿Ahí están? Muchas gracias, Yael. Te cuento. Hay mucha investigación que se está haciendo desde psiquiatría de precisión para realmente hacer un diagnóstico mucho más preciso de enfermedades y entenderlas desde una raíz biológica y no únicamente una raíz sintomatológica. Hay mucho que se está haciendo en el desarrollo de nuevas intervenciones de neuromodulación, nuevos tipos de drogas, pero yo diría que lo más revolucionario y simultáneamente antiguo, porque llevamos utilizando estas sustancias durante miles de años, es el uso de sustancias psicotrópicas asistidas por algún tipo de terapia para tratar enfermedades mentales, ¿no? Lo más común ha sido, digamos, en esta era moderna, ha sido temas de depresión, temas de ansiedad, temas de estrés postraumático, temas de adicción. Y se está empezando a explorar también en temas de anorexia, temas de trastorno obsesivo compulsivo, entre varias otras, ¿no? Ok, todo esto suena increíble. ¿Por qué están prohibidas estas sustancias psicotrópicas, sobre todo proveniendo de hongos? Mira, no te tengo una respuesta. Creo que ha sido... Te puedo decir mi teoría, ¿no? A ver, venga. Mi teoría es... Estas sustancias le permiten al individuo una exploración de la conciencia profunda, ¿no? Y cuando uno explora la conciencia tan profundamente, inevitablemente rompe con el status quo, ¿no? Rompe con lo que la sociedad le impuso, con lo que el gobierno le impuso, con lo que se cree comúnmente que es correcto o incorrecto, y más bien la persona empieza a tomar control de su vida, a tomar control de su conciencia, a tomar control de lo que realmente es auténticamente suyo. Y cuando hay estructuras que tratan de controlar, pues esta libertad choca con ellas, ¿no? Entonces se prohibieron en la colonia, cuando llegaron los colonizadores españoles a México, se prohibieron en Estados Unidos cuando había ¿no? la guerra con Vietnam,
y donde había este complejo industrial militar y veían esta libertad que enfrentaba, digamos, estas estructuras. Entonces yo creo que lo que estas sustancias hacen es permitir una libertad absoluta que va en contra del status quo. Y cuando el status quo quiere controlar, pues... Sin embargo, el uso ritual o tradicional se hace en sociedades que también tienen marcos muy estrictos. O sea, estamos hablando, aquí en México, dice, se prohibió en la colonia. Antes de ello, los alucinógenos, los hongos, como sabemos, y el peyote eran consumidos, y otras hierbas, de hecho, eran consumidos de manera ritual y no forzosamente implicaban un desorden social. No, pero me pregunto, y no sé, ¿no? Creo que esta es una pregunta más para un antropólogo que para mí, pero me pregunto si la rigidez del rito no necesariamente va en contra de la libertad, simplemente te permite explorar esta conciencia o tu conciencia dentro de un marco pues, más seguro, controlado, cuidado, ¿no? Y me pregunto si estas culturas originarias realmente, ¿no? La misma sociedad pues celebraba esta libertad en vez de reprimirla. Entonces yo no lo veo contradictorio de que haya una estructura alrededor del rito. Eso no necesariamente se extiende al resto de la cultura. Pero de nuevo, no soy antropóloga, no, es mi teoría, no lo sé. Ok, vayámonos a tu campo de trabajo, que es también pues invertir en ciertas investigaciones que usan psicotrópicos, muy particularmente la psilocibina. ¿Qué falta para la legalización? ¿En qué vamos de la legalización? Para empezar, ¿qué es lo que se quiere legalizar? ¿El consumo, el cultivo, la comercialización? Creo que depende qué país vemos, ¿no? Yo creo que ahorita el país líder en todos estos temas es Estados Unidos. Hay otros países donde es legal ciertas o está despenalizado, ¿no? La psilocibina o las trufas, pero Estados Unidos la verdad es que es un país que pone la pauta, ¿no? Hoy en día, no sé si. Y en Estados Unidos hay 3 caminos, ¿no? O 3 frentes de legalización. Uno, que es usos y costumbres, ¿no? Hay ciertos cactus psicotrópicos y la ayahuasca son legales para ciertos grupos religiosos y espirituales dentro de un contexto muy limitado, ¿no? Adicionalmente, por voto popular, empiezan a haber iniciativas a nivel estatal para legalizar principalmente los hongos psilocibes para uso médico. Y la definición de lo que es uso médico es muy amplia, ¿no? El primer estado en legalizarlo fue Oregón, y justamente pasó 2 años tratando de definir quién lo puede administrar, bajo qué estructuras, con qué nivel de capacitación, con qué nivel de supervisión, y también definiendo quién lo puede producir, cómo lo puede producir, etcétera, ¿no? Y actualmente, digo, a grandes rasgos, en Oregón se puede administrar por un profesional de salud, que es muy amplia la definición de qué es un profesional de salud, que haya completado la capacitación establecida por el Estado, y únicamente ellos la pueden administrar a un paciente directamente a través de una terapia asistida por el hongo psilocibe. En Colorado, recientemente también pasaron una legislación, yo creo que van a seguir mucho de lo que hizo Oregón, pero todavía no se define el detalle de cómo se va a ver eso. Y hay varias jurisdicciones donde está despenalizado el uso. Y por último está lo que está ocurriendo con la FDA, donde se están haciendo, la FDA es una institución federal, y ahí se están estudiando varias sustancias, se están haciendo estudios clínicos, científicos, controlados, donde se están estudiando la aplicación de terapia asistida por varias de estas sustancias, psilocibina, MDMA y algunas otras sustancias, para indicaciones psiquiátricas específicas, ¿no? Sea estrés postraumático, sea depresión resistente al tratamiento, sea anorexia, sea adicción a diferentes adicciones, etc. Este último camino es el más tardado, es el más caro. Sin embargo, una vez que sea legal o que la FDA establezca que estas sustancias son seguras y efectivas, se vuelve legal a nivel federal para
para estas enfermedades únicamente, y las aseguradoras públicas y privadas empiezan a cubrir el costo de estos tratamientos. Está buenísimo. En México... Eso quiero preguntar, ¿y en México cómo vamos? Que además en México es uno de los países donde crece naturalmente una variedad muy amplia de hongos. Totalmente, ¿no? En México tiene una de las historias más antiguas del uso de estas sustancias. Tenemos la biodiversidad en México es enorme, ¿no? Realmente somos la cuna de la medicina psicodélica. En México es legal para usos y costumbres, pero únicamente, aunque se utilizaba cuando llegaron los españoles en todo el país, únicamente, y esto no sé por qué ocurrió, ciertos pueblos originarios tienen permiso de usarlo bajo el esquema de usos y costumbres, mientras que otros que también tienen una tradición de uso no lo tienen. Entonces hay varias iniciativas para ampliar esto a nivel nacional y a todo tipo de personas con este historial, y empieza a haber una iniciativa iniciada por la senadora Alejandra Lagunes, que quiere realmente hacer una iniciativa de ley para que, empezando por los hongos psilocibes, pero posiblemente extendiéndose a otras plantas psicoactivas, sean legales en México. Pero todavía no se define qué significa ¿Legales legal. para consumo? ¿Legales para investigación? Creo que apenas se está abriendo el foro de comunicación. Ha hecho una labor muy interesante la senadora de abrir diferentes frentes de diálogo con científicos, con empresarios, con investigadores y con muchas personas, y principalmente con personas de pueblos originarios, abuelos, líderes, personas que realmente pues, tienen un conocimiento íntimo con estas medicinas y que aparte son los guardianes ancestrales de este conocimiento. Entonces ha hecho varios foros para abrir el diálogo, para entender qué es lo que haría sentido en México, ¿no? Dado este historial, dada la carga histórica y dado todo lo que está ocurriendo en México hasta a la fecha. Entonces, ¿qué es esa legalidad? No lo sé. Creo que ahorita estamos en una etapa de diálogo. Yo creo que, si estás de acuerdo, nos vamos a ir a un corte y vamos a volver para ver quiénes son pues, los diferentes qué intereses hay en juego, ¿no? En el camino a la legalización, y sobre todo qué beneficios puede traer para unos y otros, que en efecto se pueda utilizar algo que tenemos en México, como tú dices, desde hace tanto tiempo y en una diversidad envidiable para cualquier otro país que quisiera utilizarlos. Entonces, ya lo escucharon, vamos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta con Sonia Weiss. Estábamos hablando de las iniciativas que hay en México para legalizar, o por lo menos para saber qué vamos a hacer con toda esta diversidad de hongos alucinógenos que tenemos, que crean un interés mundial. Si de algo se habla muchísimo en pues, todos los países, hay un anhelo para consumir estas sustancias, hay una nueva creencia en que nos pueden ayudar con problemas mentales, con problemas sociales. De hecho, tú al principio nos dabas para mí una muy inspiradora visión de lo que hace, ¿no? Una sustancia psicoactiva en la mente. Entonces, quería preguntarte, Sonia, estos actores que nos mencionabas, que son tanto los científicos, los médicos, los abogados, la gente del gobierno, la gente de los pueblos que usan el hongo, usos y costumbres, ¿qué intereses tienen unos y otros en que se legalice o que no se legalice? O sea, que si todo el mundo estuviera de acuerdo, me imagino que todo iría, o sea, ya iríamos encaminadísimos y ya estaríamos ahí. ¿Quién se opone a qué y por qué? Creo que hay... O sea, ¿cuáles son los conflictos? Creo que hay, ¿no? Lo voy a llevar a los dos polos, ¿no? De acuerdo. En un polo están varios, no voy a decir todos los grupos, pero varios grupos de estos guardianes, digamos, estas personas que han guardado el conocimiento durante cientos y miles de años, que sienten, ¿no? Y que tienen cada uno sus creencias, sus costumbres, su uso, y que realmente les debemos, ¿no? una inmensa retribución por habernos dado este regalo, ¿no?
En el extremo máximo está el argumento de que únicamente ellos deberían de tener el control de estas sustancias. Únicamente ellos deberían de poder decidir a quién se la dan, cómo se la dan, únicamente ellos deberían de poder comercializarla. El otro extremo es el extremo de capitalista, diría, que dice, no, estas sustancias son de todos, hay el que paga los estudios clínicos, el que ¿no? hace su clínica ¿no? en Tulum que cobra, no sé, $10,000 y te da una experiencia de lujo, ¿no? O sea, que permite que el mercado, y como está actualmente establecido el mercado, que ellos son los que pueden lucrar y ellos tienen, ¿no? Pueden hacer lo que quieran, ¿no? Yo creo que, y obviamente están en conflicto estas dos. Yo como lo veo personalmente es, estas sustancias realmente, ¿no? tienen un potencial enorme para quitarle el sufrimiento a gente, ¿no? La depresión es la enfermedad que más cara le sale al sistema, seguida por la ansiedad. O sea, son enfermedades que le afectan a cientos de millones de personas y que nada ha funcionado, ¿no? El antidepresivo que conocemos, que no sé, el Lexapro, el Prozac, que lo inventaron en los 80s, ha aumentado, la cantidad de gente que lo toma ha aumentado drásticamente, pero no han bajado los suicidios. No, o sea, hay ciertas métricas objetivas donde realmente apuntan a que hay una crisis existencial que no hemos logrado tapar, apagar, ayudar, ¿no? Y estas sustancias realmente están permitiendo que la gente salga de la depresión, salga de la ansiedad, salga de la adicción, que son enfermedades realmente debilitantes. Entonces, a mi parecer, deben de ser sustancias que sí deben de estar, ¿no? que el mayor número de personas deberían de poder acceder a ellas de un modo seguro y efectivo. Eso no le quita que claramente los pueblos originarios son unos guardianes del conocimiento, y mucha de la terapia moderna que se utiliza, bueno, ni siquiera moderna, la terapia que se utiliza hoy en día, la terapia asistida por psicodélicos, proviene del conocimiento ancestral, ¿no? La forma en que se da, cómo se acompaña, tiene muchos rasgos de este conocimiento ancestral. Entonces, claramente creo que debe haber un tema de reciprocidad desde las farmacéuticas que lo están desarrollando, las clínicas que lo están haciendo con fines de lucro, los terapeutas y las terapeutas que lo están haciendo, ¿no? Todas las personas que se están beneficiando de, digamos, de esta industria nueva que están haciendo, pues sí hay un tema de reciprocidad muy fuerte que se le debe hacer a los pueblos originarios. Es un esto que, bueno, muchos lo nombrarían extractivismo, en realidad se trata de un extractivismo cultural porque los hongos ya se pueden reproducir libremente en otro lugar. Le llaman extractivismo biocultural, ¿no? Sí, hoy en día se pueden producir donde o van a los sitios a traerlos, o sea, o sigue siendo necesariamente vinculado a un territorio. No, el tema de los hongos se puede producir donde sea, es facilísimo producir hongos, crecen de un modo muy fácil, pero si hay un extractivismo, digamos, la materia original, la materia prima, pues sí viene de ciertas regiones del mundo, ¿no? No únicamente México, pues sí. Y el tema cultural, sí, ¿no? Hay un tema de extractivismo cultural muy fuerte, ¿no? Y conlleva todo tipo de problemas, ¿no? Y conlleva, ¿no? Se están lucrando grandes empresas, pero creo que nunca va a haber un punto donde todos queden felices, ¿no? Realmente se tiene que llegar a un balance donde... Pero si lo que queremos es con los hongos todos sean felices, ¿no? Estamos buscando la felicidad. Es lo que yo creo. Y yo digo, y aquí es mi creencia muy personal, que entre más personas participen en este trabajo tan profundo, pues más claro se va a volver el tema, ¿no? De protección de la biodiversidad, de protección de los pueblos originarios. O sea, se vuelve un tema de conexión con el todo, donde te das cuenta muy rápidamente al explorar estos estados alternos de conciencia que tiene que haber un tema de retribución, que tiene que haber un tema de cuidado del medio ambiente, un cuidado cultural. Pero, ¿no? Si tú eres el guardián que lleva guardando esto cientos de años y ves que todo el mundo está lucrando menos tú,
O tienes creencias muy arraigadas que consideras que si no se usa el hongo de cierta forma, pues le quitas la potencia al hongo. Claro. Si consideras que si el hombre blanco utiliza el hongo, también se le quita la potencia. Entonces hay también toda una serie de creencias que van en contra del uso de decir todos lo deberíamos usar, ¿no? Sí, además me imagino que el modo de consumo es radicalmente distinto. Uno se come en un hongo y en realidad las farmacéuticas ya están sintetizando, o sea, están ya usando algo muy distinto, ¿no? O sea, como... Pues sí, o sea, los hongos psilocibes tienen muchos alcaloides, el principal siendo la psilocibina. Hoy en día lo que están haciendo las farmacéuticas es sintetizar únicamente la psilocibina o únicamente ese activo compuesto, ese activo que genera el mayor beneficio médico, digamos, según, digamos, el modelo occidental científico que algunos llamarían reduccionista. Pero hay una creencia también de que todas las plantas tienen su personalidad, tienen su alma, tienen en su totalidad, ¿no? Que no es únicamente la psilocibina, sino es la planta en su totalidad y desde cómo se cosecha, con qué intención, qué tipo de hongo, qué tipo de planta, con qué se combina. Todo eso acaba informando tu experiencia con el hongo, tu experiencia con la sustancia psicoactiva. Entonces sí, el occidente, las farmacéuticas pues, están tomando un tema muy reduccionista de lo que puede ser la totalidad de la planta o de la totalidad del hongo, que los hongos no son plantas, pero Sí. sin embargo, bajo el sistema pues, americano, occidental, la ciencia es el lenguaje que hablamos, ¿no? Sí. Y la única forma de lograr hacer estudios controlados, ciegos, que la FDA vaya a aprobar y posteriormente la COFEPRIS y que luego las aseguradoras y que realmente brinden métricas científicas, es haciendo este reduccionismo donde haces una sustancia estandarizada con cierto nivel de biohabilidad. Entonces, es complejo, no te diría que este es lo correcto. ¿En qué vamos de la investigación justamente médica o científica en cómo van las pruebas? O sea, porque tú decías sirve para muchísimos problemas, entre los problemas mentales o los traumatismos y enfermedades mencionabas adicción. Creo que adicción, o sea, dices, vamos a usar la psilocibina para curar adicciones, pero creo que todavía no se logra tampoco despegar la palabra adicción a este tipo de sustancias. ¿Aplica adicción a la psilocibina, a la ayahuasca? O sea, se consideran drogas y la droga va en el paquetito de las adicciones. O Claro. sea, ¿cómo te va a cobrar algo que es sospechoso de adicción de una adicción? A ver, creo que tenemos como sociedad una definición muy errónea de lo que es una droga. Hemos puesto en la misma canasta la heroína y la psilocibina, y por algún motivo raro que yo no entiendo, el alcohol está en otra canasta, el cigarro está en otra canasta, el azúcar está en otra canasta, cuando esas tres sustancias son infinitamente más tóxicas y adictivas que la psilocibina, que el LSD, que la ayahuasca, bueno, el DMT, que es la sustancia psicoactiva de la ayahuasca, que el peyote, que el MDMA, o sea, y nos educaron erróneamente, especialmente cuando empezó la guerra contra las drogas, de que todas las drogas ilegales que fueron definidas como ilegales de modo arbitrario casi, son igual de peligrosas, son igual de tóxicas, son igual de adictivas. Y eso es un falso tremendo, ¿no? Creo que tenemos que reformular cómo pensamos el término droga, el término adicción, y realmente basarlo en lo que está ocurriendo, ¿no? Hoy en día somos mucho más adictos al teléfono, al azúcar, al alcohol, al cigarro, y el riesgo de hacerlo es mucho más alto que de tomar un hongo psicodélico. Los hongos psicodélicos son muy poco adictivos, ¿no? O sea, casi sería imposible ser adicto al hongo. Entonces también otro de las trabas es también un prejuicio social. Totalmente. ¿Y tú crees que se puede quitar, como lo exponías, con la ciencia, con pruebas científicas? ¿Se puede cambiar las mentalidades? Sí. De acuerdo. ¿Y cómo va la investigación? O sea, ya es algo clarísimo que podemos poner, ¿esto sirve perfecto? ¿En qué va la investigación? La investigación, te diría, hay mucho testimonial, mucha evidencia, ¿no? Muchos estudios abiertos
que indican que esto funciona para todas las enfermedades que anteriormente mencioné. Los 2 estudios científicos más avanzados, con el mayor número de gentes, uno, el estudio que está haciendo una ONG en Estados Unidos que se llama MAPS, que ellos son los más avanzados, ellos están en la fase 3 de la FDA, y ellos han hecho el estudio para probar la terapia asistida por MDMA para tratar estrés postraumático específicamente. Y yo creo que ese va a ser la primera sustancia psicoactiva, no me encanta llamarles enteógena, no sé cómo se llama, en ser legalizada, y los resultados son resultados jamás antes vistos en estrés postraumático, ¿no? Híjole, que en México estrés postraumático con la guerra que estamos viviendo es fuertísimo. Tenemos. Y el segundo es Compass Pathways, que es una empresa con fines de lucro, hizo el estudio más grande de psilocibina con 233 personas, con depresión resistente al tratamiento. Entonces son personas ya con depresiones muy avanzadas, donde ningún tipo de antidepresivo les ha funcionado. Y ahí únicamente hicieron una prueba donde únicamente se les dio una dosis. En el estudio de MAPS se dieron 3 dosis, aquí una dosis con terapia, y aproximadamente el 20% de las personas se curaron. Ahorita ellos van a empezar las pruebas de la fase 3, intentando con 2 dosis, y esperan que el número sea mayor. Pero aún el 20% no es bueno. No, es lo que el 20% no es alto, pero sí lo es, si lo pones en contexto. Un Lexapro, por ejemplo, únicamente le funciona como un 10-15% de la población deprimida. Igual un Prozac. En los antidepresivos existentes, o sea, si tomas su totalidad, le ayudan a un 30-50% de la población con efectos secundarios, con adicción, ahí sí hay un tema de adicción, hay un tema de que cuando los paras de tomar, tu cuerpo pues le tarda mucho tiempo en adaptarse. Y aquí estamos diciendo es un 20% de la población a la que nada le ha servido, con una sola dosis. Pero aquí estamos hablando solamente de estudios clínicos. Clínicos. Los estudios que de laboratorio, ver si las neuronas, o sea, todos los neurotransmisores, eso en que va. Rapidísimo, estamos en el último. Claro, a ver. En el último pedacitito de programa, onda 30 segundos, 1 minuto máximo. Hay varias teorías de qué es lo que está ocurriendo en el cerebro, ¿no? La principal es que funciona a través del sistema de serotonina, a través de un receptor específico que es el 5-HT2A, creo, y que ese es el que causa la alucinación. Pero como toda medicina es muy reduccionista eso, ¿no? Realmente activa muchísimos receptores en el cerebro y dónde viene el efecto terapéutico es muy difícil limitarlo a a un solo receptor, a una sola molécula. Cada vez más todo lo que es la neurociencia se está moviendo a nivel de circuito más que de neurotransmisor, y ¿no? Sí se ha visto que a nivel circuito hay ciertos circuitos que se activan, hay ciertos circuitos que generan nuevas conexiones que antes no habían, y se ha visto que hay mucha neuroplasticidad. Ven las neuronas y ven que hay crecimiento dendrítico, hay nuevas sinapsis que antes no habían. Entonces realmente se está creando pues, un mundo de nuevas conexiones en el cerebro. Ay, bueno, pues Sonia, pues muchísimas gracias. Y pues éxito en tu trabajo, en estas inversiones para que pues, se puedan hacer más investigación y que ojalá la depresión y el estrés postraumático pues vayan desapareciendo, igual que el sufrimiento mundial, que creo que es lo que nos interesa, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias y bueno, a ti. pues esto fue una plática con Sonia Weiss, mi tocaya de apellido, y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de hongos.